¿Alguien se acuerda que vimos la clase pasada? Matrices, ¿no? La parte de ecuaciones matriciales. Ah, terminamos con ecuaciones matriciales, ¿no? Bien, ¿pudieron hacer ejercicios? ¿A alguno le costó alguno? ¿Pudieron hacer los que tenían? Ah, sí, ya me acuerdo, los que tenían de tarea, que estaban en el apunte, ¿los pudieron hacer? No todos, pero por tiempo, no porque fueran demasiado difíciles. Bueno, o sea que los entendieron, digamos. Y en la teoría, ¿cómo van? En la teoría, ¿cómo van? Bien, estuvimos viendo casi todo determinantes ya. Ah, perfecto. Bueno, hoy vamos a empezar con determinantes. Yo les dejé la clase la semana pasada, alguien la pudo ver, y la vamos a repasar. Ah, no sé dónde me anoté. Oh, pero no importa. Bien. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a ir a... Ay, qué frío. Bueno, acá estamos con la unidad de determinantes. Bien, entonces vamos a empezar a ver qué es un determinante, a qué llamamos determinante, mejor dicho, y vamos a ver varios métodos para calcular un determinante. ¿Sí? Bueno, el determinante es un número real que está asociado a una matriz, siempre una matriz cuadrada, ¿sí? No existe el determinante de una matriz cuyo orden no sea n, ¿sí? Entonces, siempre vamos a calcular el determinante de nuevo sobre matrices cuadradas, ¿sí? Para, por ejemplo, matrices, bueno, esperen que voy a abrir la reunión porque si no voy a estar... Ahí está. Porque recién salen de otra clase, ¿no? Bueno, entonces, el determinante, como dijimos, es un número asociado a una matriz, ¿sí? Que nos va a hablar de la relación entre los vectores fila, ¿sí? De nuestra matriz. ¿Se acuerdan que cuando vimos la unidad de matrices dijimos que si el determinante, que no sabíamos bien lo que era, daba igual a 0, eso significaba que los vectores fila, ¿sí? Entre los vectores fila existía una combinación lineal, y por lo tanto el rango de esa matriz iba a ser menor que su orden, ¿sí? Menor que el número de filas. En cambio, si el determinante era distinto de 0, eso significaba que los vectores fila eran linealmente independientes entre sí, y por lo tanto el rango de esa matriz va a ser igual al número de filas, ¿sí? Que coincide con el orden, ¿sí? Esto se lo acuerdan, ¿no? De la unidad anterior, que lo hablamos, que era el rango, que pasaba cuando el determinante era igual a 0, pero no sabíamos todavía lo que era el determinante. Y eso también implicaba que, por ejemplo, las matrices cuyo determinante es distinto de 0, admiten matriz inversa. En cambio, si el determinante es igual a 0, esa matriz no admite inversa, ¿sí? Bueno, esas son cositas que pueden ir relacionando.
Entonces, dice el primer ejercicio, calcular el determinante de las siguientes matrices usando la regla de Sarrus. Y después el método de cofactores, ¿sí? Vamos a tener varios métodos para calcular el determinante, uno de ellos es Sarrus, que ya lo aplicamos en el producto vectorial, otro va a ser el método de cofactores, que también lo aplicamos en el producto vectorial, así que lo vamos a repasar, y ahora lo vamos a ver bien. Después también tenemos el método de Chio, por ejemplo, y el método de triangulación, ¿sí? Para poder calcular el determinante de la matriz. ¿Qué tiene de particular el método de Sarrus? Es que para matrices de hasta orden 3, ¿sí? Para matrices de orden mayor a 3, por ejemplo, a partir de orden 4, ya tenemos que aplicar otro método, como por ejemplo el método de cofactores, ¿sí? El método de Sarrus es un método directo, mientras que el método de cofactores, así como el método de Chio o el de triangulación, son métodos indirectos. ¿Sí? Bueno, el de triangulación podría ser un método directo, mientras que el de Chio y el de cofactores son indirectos, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Entonces, de nuevo, tiene que ser una matriz 3×3, ¿sí? Donde, 3×3 no, perdón, de una matriz cuadrada para aplicar Sarrus hasta orden 3×3. Entonces vamos a aplicar el método de Sarrus, ¿sí? Lo que hacíamos era copiar las dos primeras columnas debajo de las dos primeras filas, perdón, debajo de la matriz, y multiplicar, ¿sí?, las diagonales principales, ¿sí?, menos las diagonales secundarias, ¿sí? Entonces, para calcular el determinante vamos a calcular, como dijimos, diagonales principales sumadas menos diagonales secundarias. Entonces vamos a decir 2 por 2 por 5, más 3 por menos 3 por menos 4, más menos 4 por 0 por menos 3. ¿Sí? Estas son las tres diagonales principales. Menos 3 por 0 por 5, fíjense que acá está el menos y acá está el paréntesis de la multiplicación, menos 2 por menos 3 por menos 3, ¿sí? Cuidado con los signos, menos 4 por 2 por menos 4, ¿sí? Y entonces al final termina siendo todo una suma algebraica, ¿sí? 2 por 5, 2 por 2, 4, por 5, 20, 3 por menos 4, 4 por 0, bueno, 3 por 0 por 5, 2 por menos 3 por menos 3, menos 4 por 2 por menos 4, ¿sí? Entonces finalmente es una suma algebraica, 20 más 36, menos 18 menos 32, el determinante nos da 6, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de esta matriz A, que es la primera, ¿no? Es esta primera matriz A. Si su determinante es igual a 6, ¿qué podemos decir de esta matriz? Que los vectores fila, ¿sí? Estas filas que constituyen la matriz son linealmente independientes, ¿sí? Y que la matriz A admite inversa. Y el rango de la matriz A, cuando yo haga la reducida por filas de ¿a qué va a ser igual? 1, 2, 3, 5, 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, Sí, ¿se acuerdan de completo, Sarrus, no? Bien, que lo aplicamos en el producto vectorial, que ustedes decían de dónde sale eso, bueno, es este método de Sarrus, ¿sí? Multiplicamos diagonales principales menos diagonales secundarias. Ahora vamos a ir al método de cofactores y vamos a calcular el mismo determinante, ¿sí? Que obviamente tiene que dar lo mismo, ¿sí? El método de cofactores, fíjense que cuando lo explicamos, ¿sí? No teníamos todo esto, pero ahora lo tenemos. Es igual a menos 1 a la i más j por el menor complementario por el elemento a y j, ¿sí? Entonces, esto, el menos 1 a la i más j por el m y j, se llama cofactor, ¿sí? Es este c y j. Todo esto es igual a esto. Entonces, el método de cofactores consiste en multiplicar el cofactor por el elemento a y j, ¿sí? Por eso lo que hacemos es, empezamos nuestro procedimiento eligiendo una fila de nuestra matriz, ¿sí? A la cual le quiero calcular el determinante, como siempre,
siempre van a ser más fáciles las filas que tengan más ceros y unos, ¿sí? Mejor las que tengan ceros, porque al multiplicar todo por cero, este cero es este A y J. A y J son los elementos de la matriz, ¿sí? Entonces, cuantos más A y J iguales a 0 tengamos, esta multiplicación se va a hacer 0 y por lo tanto me va a facilitar el cálculo, ¿sí? Entonces, elegimos la primera fila y vamos a extraer los elementos de la primera fila, esos A y J. Entonces, lo primero que voy a hacer es multiplicar menos 1 a la I más J del primer elemento por A y J, 2, por el menor complementario. ¿Sí? Entonces, fíjense que el A y J es el 2, que tengo acá. El menos 1 a la I más J, este elemento se encuentra en la fila 1, columna 1, por lo tanto, acá voy a tener un 1 más 1. Y el menor complementario surge de tapar esta fila y esta columna. Al revés, esta fila y esta columna. Entonces nos queda esta matriz. 2 menos 3 y 5. 2 menos 3 y 5. Ahí vamos. Esto es lo mismo que hacíamos de nuevo para el producto vectorial. Entonces, este determinante o este menor complementario, que es este M y J, lo voy a calcular como 2 por 5 menos 3 por menos 3. ¿Sí? O sea que esto es lo mismo que aplicar Sarrus a una matriz 2 por 2. ¿Sí? Es diagonal principal menos diagonal secundaria. ¿Se entiende? Pasamos al siguiente elemento, es el 0. 0 por menos 1 a la, ¿en qué posición se encuentra? Fila 1, columna 2. Menos 1 a la 1 más 2 es 3, y nos da el menor complementario. Tapo la columna, tapo la fila, 3, menos 4 y 5. ¿Sí? Y de nuevo, esta matriz es 3 por 5 menos 4 por menos 3. Como está multiplicado por 0, todo este término se me cancela, ¿sí? Se me anula. Y por último, el menos 4 multiplicado por el menos 1 a la I más J. Se encuentra en la fila 1, columna 3. ¿Sí? Entonces, menos 1 a la 1 más 3 por menos 4 por el menor complementario. Tapamos, tapamos, 3, 2, menos 4, menos 3. ¿Sí? Y acá de nuevo la matriz 3 por menos 3 menos 4 por 2. Entonces, cuando vamos resolviendo estas cuentas parciales, vamos a tener acá el menos 1 a la 1 más 1 es menos 1 al cuadrado, 1 positivo, por lo tanto, acá tengo un signo más, multiplicado por 2, por este determinante. 2 por 5, 10, menos 3 por menos 3, esto me daría 9 positivo. Entonces 10 menos 9, ¿sí? Entonces esto nos queda 2 por 1. Más todo este término lo dejamos en 0, porque estamos multiplicando por 0, y pasamos al siguiente. ¡Ay! Pero me fui. Acá. Pasamos al siguiente, menos 1 a la 1 más 3 es menos 1 a la cuarta, esto nos da un 1 positivo, ¿sí? Es este más que tengo, o sea, por defecto siempre es más, ¿no? El signo me lo da este menos 1 a la I más J, el signo del término. Entonces esto nos da menos 1 a la cuarta, es un elemento positivo, ¿sí? Entonces tengo un más acá adelante. Menos 4, dejo el menos 4, y acá es 3 por menos 3, me da menos 9, menos 4 por 2 es menos 8, ¿sí? Entonces este menos se transforma en un más. Menos 9 más 8 me da menos 1, ¿sí? Menos 4 por menos 1 me da 4 positivo, ¿sí? Acá adelante estaba ese más. Entonces al final esto es 2 por 1, 2, más 4 positivo, 6, ¿sí? Y ahí aparece el determinante igual a 6, como era el que obteníamos por el método anterior, ¿sí? Bueno, ¿se entendió lo recordamos, ¿sí? Que ya lo habíamos visto, acá vemos bien qué significa cada término. Entonces, de nuevo, la conclusión que sacamos antes también, dice, una matriz cuadrada de orden n es regular, o no singular, si su determinante es distinto de 0, y esto indica que los n vectores fila o columnas son linealmente independientes, es decir, el rango de A es igual a n, ¿sí? Lo que acabamos de decir.
Si el determinante es distinto de 0, sus vectores fila o columna son linealmente independientes y su rango va a ser igual al orden de la matriz, es decir, a la cantidad de filas que tengo, que es igual a la cantidad de columnas, ¿sí? Por el contrario, si el determinante de la matriz cuadrada es de orden n es igual a 0, el rango de la matriz será menor que n, y eso implica o indica que algún vector fila o columna es combinación lineal de otros. Dicha matriz será no regular o singular. ¿Sí? Bien. ¿Estamos bien entonces hasta acá? Sí, profe. Este método lo entendí mejor, no sé por qué. Mejor que Sarrus. Bueno. Mejor. Seguimos. Bueno, propiedades. Acá, bueno, les quedó para la... Acá tienen el determinante, tienen el de B y el de C para hacer de tarea, ¿sí? Dos matrices 3×3, y acá tienen los resultados. El de B es menos 45, el de C les va a dar 0, ¿sí? Así que bueno, para que practiquen ustedes tanto con el método de Sarrus como con el método de cofactores, ¿sí? Lo puedan hacer. Uy. Bueno, las propiedades de determinantes. A ver, estas propiedades las van a ver cuando, bueno, ya seguramente las han visto en el teórico. Estas propiedades yo las dejo acá para que las tengan, para aplicar el método de triangulación, si alguno lo quiere hacer por ese método, ¿sí? Por ejemplo, ahí estamos. El método de triangulación, que en realidad consiste en... el método de triangulación consiste en hacer que la matriz cuadrada sea una matriz triangular, puede ser superior o inferior, y calcular el determinante como el producto de los elementos de la diagonal principal, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una matriz, ¿sí? Por ejemplo, inventemos una, pero... 3, 2, 3, 2, 1. Este también. Ahí. Cuando tenemos una matriz, como, no, acá no. Tenemos una matriz como esta, una matriz triangular, ¿sí? Entonces, la suma, el determinante es la multiplicación de los elementos de la diagonal principal. O sea, si calculamos el determinante de esta matriz por cualquier otro método, nos tiene que dar igual a 3 por 3 por 1. Es decir, el determinante va a ser 9, ¿sí? 3 por 3 por 1. Esta es una matriz triangular, ¿sí? Entonces, cuando a partir de una matriz aplicamos operaciones elementales y obtenemos esta, ¿sí? Aplicamos operaciones elementales para obtener una matriz triangular, ya sea inferior o superior, se comprueba que el determinante es igual a los elementos de la diagonal principal, de la multiplicación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Las operaciones elementales, algunas modifican el valor del determinante, por eso hay que tener cuidado con tener en cuenta, digamos, qué es lo cuáles son esas operaciones que estamos haciendo. ¿Este método lo vieron o no en la teoría? No, profe. ¿No? Que yo recuerde, no. Bueno, por ejemplo, si tenemos una matriz, vamos a verlo rápido, lo pueden practicar o no, seguramente tienen en la teoría, después van a tener algún ejemplo, pero no importa. Por ejemplo, si usted, de nuevo, tenemos una matriz, inventemos, ¿no? Acá en vez de 0 tengo 7, acá tengo 9, acá tengo 11, ¿sí? Tengo esta matriz y acá tengo un menos 1. Entonces quiero calcular el determinante de esta matriz, ¿sí? Vamos a decir, para calcular el determinante por el método de triangulación, lo que tengo que hacer es que los elementos, tanto abajo o encima de la diagonal principal, sean iguales a 0, ¿sí? Para tener una matriz triangular superior o inferior. Y poder calcular el determinante como, de nuevo, en multiplicación de los elementos de la diagonal principal. Para eso voy a aplicar operaciones elementales.
¿Cuáles? Todas las que vimos, ¿sí? O sea, cambiar filas, multiplicar una fila por un escalar, o multiplicar una fila por un escalar y sumársela a otra fila, ¿sí? De nuevo, para hacer que tanto o este y este sean ceros, o este y este sean ceros, ¿sí? Los elementos debajo o por encima de la diagonal principal. Entonces, por ejemplo, si cambiamos dos filas de una matriz, su determinante va a cambiar de signo, ¿sí? Por ejemplo, que yo tuviese un 0, por ejemplo, yo tuviese un 0 acá, ¿sí? En la matriz. Este 0 me sirve para que esté acá abajo, bueno, ahí también debería estar. Bueno, tuviese un 0, no, si tengo un 0 en la diagonal, no. Bueno, no importa. No, no importa, porque ahí me quedaría bien el 0. No, si está en la diagonal. Volvemos. No si tengo un 0, si tengo un 1 o... Bueno, no importa. Si en la matriz tengo un elemento que me conviene cambiar de fila, entonces si yo aplico esa operación de cambio de fila, cambio una fila 1 por fila 2, el determinante va a cambiar de signo, ¿sí? Entonces yo voy a incluir en la multiplicación un menos 1 por lo que siga, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, yo voy a decir, bueno, a esta matriz obviamente la voy a ir modificando y estos elementos van a ir cambiando, ¿sí? Entonces, voy a multiplicar, de nuevo, los elementos de la diagonal principal y voy a ir teniendo en cuenta este cambio en, en el determinante debido a las operaciones elementales que hago. Entonces, si hago un cambio de fila, voy a multiplicar el determinante por menos 1, porque eso que genera que el determinante cambie de signo, ¿sí? Después, si el determinante de una matriz tiene dos filas o dos columnas iguales, el determinante va a ser nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso implica que existe una combinación lineal. Si multiplico a toda una fila por un escalar lambda, el determinante queda multiplicado por lambda. Entonces, si yo hice un A, entonces al determinante final lo tengo que dividir por A, ¿sí? Para tener el valor correcto del determinante. Si el determinante de una matriz es nulo, bueno, cuando dos filas son no proporcionales, eso no. Si en el determinante existe una fila o columna nula, su determinante será 0. ¿Sí? Eso también lo vamos a ir viendo. Las operaciones como e y j, lambda, no cambian al determinante. ¿Sí? Entonces, finalmente, las únicas propiedades que cambian el valor del determinante son la de cambio de fila, que nos cambian el signo del determinante, o la de multiplicación por un escalar, que nos queda el determinante multiplicado por ese escalar. Entonces, para tener el valor correcto del determinante, lo tengo que dividir por ese escalar, ¿sí? Y después cambiar una fila, digamos, multiplicar una fila por un escalar y sumarse a la otra fila, esa operación es la única que no cambia el valor del determinante. ¿Sí? Por lo tanto, si a mí el determinante de la matriz triangular me da 5, 5, a ese 5 lo voy a multiplicar por menos 1 si hice un cambio de fila, y lo voy a dividir por A si antes multipliqué por A. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Cómo es este método? Sí, por cada vez que cambiamos la fila le multiplicamos por menos 1. O sea que si cambiamos después una segunda vez, volvemos a multiplicar por menos 1, ¿cierto? Claro, exactamente, sí. La triangulación se puede aplicar, sí, la triangulación se puede aplicar a cualquier matriz. 2 por 2, por ejemplo. Bueno, una 2 por 2 sería muy sencillo. A cualquier orden, ¿sí? El único que tiene una restricción, digamos, es el método de Sarrus. Entonces, y de nuevo, si multiplicamos por un escalar, luego divido por ese escalar, ¿sí? Bueno, otras propiedades pueden ser, por ejemplo, el determinante de la matriz A es igual al determinante de la matriz transpuesta. Por eso acá cuando hablamos a veces de filas y ponemos entre paréntesis o columnas, estamos hablando de la transpuesta. Como los determinantes son iguales, podemos trabajar con las filas o las columnas. El determinante de una matriz que tiene dos filas o dos columnas iguales es nulo. ¿Por qué? Porque justamente las dos filas iguales implican una combinación lineal. Después, si se multiplica toda la fila por el escalar, el determinante queda multiplicado, esto ya lo dijimos. El determinante de una matriz es nulo cuando dos filas o columnas de la misma son proporcionales, esto también implica combinación lineal. Si existe una fila
nula, su determinante será 0, y esto porque era la fila nula, indicaba una combinación lineal, entonces el determinante nos va a dar 0. Bueno, y acá tenemos esta propiedad, que si la matriz es una matriz triangular, el determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Y eso nos permite calcular este determinante por este método que se llama triangulación. Y por último, el determinante del producto de matrices de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B, ¿sí? Entonces fíjense que acá tenemos la multiplicación de dos matrices y luego el cálculo del determinante, y acá tenemos la multiplicación de dos valores que son dos escalares, ¿sí? Porque el determinante de A es un escalar, el determinante de B es otro escalar, ¿sí? Entonces a veces podemos usar esta propiedad para hacer menos cálculos, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a un ejercicio, decimos sea una matriz A de orden 3×3, ¿sí? Y su determinante es 5, hallar el determinante de 3 por A, el determinante de 2 a la menos 1, o sea, de la inversa, el determinante de 2 por A inversa y el determinante de la inversa, ¿sí? Entonces, de nuevo, si aplicamos las propiedades de determinantes, que seguramente han visto también en la teoría, el determinante de K por A, siendo K un escalar cualquiera, como va a ser en este caso el 3, es igual a K a la N por el determinante de A. ¿Sí? Es decir, ese escalar que tenemos multiplicando a la matriz, fíjense que acá tengo un paréntesis, ¿no? Para calcular este determinante, yo tendría que decir, primero a la matriz A la multiplico por 3, es decir, multiplico a cada elemento de A por 3, y después le calculo el determinante de esa nueva matriz, ¿sí? Pero como yo ya tengo acá de dato el determinante de A, lo que voy a hacer es trabajar con las propiedades. Además tampoco tengo a la matriz A, sino solo tengo su determinante. Entonces voy a decir, el determinante de K por A va a ser igual a K a la N por el determinante de A. Es decir, ¿qué es N? El orden de la matriz. Entonces voy a decir que esto es igual a 3 elevado al cubo, porque el orden de A es 3 por 3, entonces es escalar 3 elevado al cubo por el determinante de A. Entonces al final 3 al cubo es 27 y el determinante de A era 5, ¿sí? Entonces esto me da 27 por 5, 135, ¿sí? Vamos con otra propiedad, dice el segundo, el determinante de 2 por A a la menos 1. O sea, el determinante de 2 por la inversa de A. Para calcular este determinante, ¿qué tendríamos que hacer? Si tuviésemos la matriz A, tengo que sacar la inversa de A, y a esa inversa multiplicarla por 2, y después calcular el determinante. Pero, si conocemos la propiedad, sabemos que el determinante de la inversa de A es igual a 1 sobre el determinante de A. ¿Sí? Entonces, conocemos esta propiedad, que es la nueva propiedad, y este 2, que es un escalar multiplicando a la matriz A, es el mismo que antes, ¿sí? Vamos a decir 2 elevado al orden de la matriz por el determinante de la inversa de A. ¿Sí? Es como que distribuimos ese determinante entre este paréntesis. ¿Sí? Entonces sería 2 al cubo por el determinante de la inversa de A. Y este determinante es igual a 1 sobre el determinante de A. Entonces esto nos queda 2 al cubo por 1 sobre 5, ¿sí? Que era esto. Entonces nos da 8 quintos. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que quedó ahí sin entender? Que alguien me pregunta. Desde el ejercicio. Bueno, estamos calculando el determinante de una matriz A que tiene, estamos calculando, mejor dicho, esto, el determinante de 3 por A, de 2 a la menos 1, por A a la menos 1, ¿sí? Aplicando las propiedades.
Entonces la primera propiedad, cuando tengo a una matriz multiplicada por un escalar, es que ese escalar salga de ese determinante elevado al orden de la matriz. 3 al cubo por el determinante de A. Entonces simplemente en vez de estar multiplicando por una matriz, estoy calculando el determinante. ¿Cómo? ¿185? ¿Qué es el 185? 135. Es 27 por 5. Ese es el 135. 27, que es 3 al cubo por el determinante de A que nos daba acá el resultado. ¿Sí? Eso es 135. Pasamos al siguiente. Estábamos en la otra. Es un número. ¿Cómo que es? Es el determinante de 3 por A. Es el valor del determinante, claro. Estamos calculando esto. Determinante de 3 por A es igual a 135. Vamos al segundo. El determinante de 2 por A a la menos 1. Entonces esto nos quedaba como 2 al cubo, 2 elevado a la n, por el determinante de la inversa de A. Este determinante es igual a 1 sobre el determinante de A. Por lo tanto, esto nos queda como 2 al cubo por 1 sobre 5. Entonces esto es 8 sobre 5. Vamos al siguiente. En el siguiente tenemos... Oye, perdón, en el anterior. En el C tenemos el determinante de 2 por A a la menos 1. Fíjense que acá este menos 1 está aplicado a todo el paréntesis, o sea, al 2 y a la matriz A. Entonces, ¿cómo sería este 1 distribuido en ese paréntesis? Esto sería igual a 2 a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Sí? Estamos distribuyendo una potencia dentro de un paréntesis, dentro de una multiplicación, ¿no? Porque estamos multiplicando 2 por A. 2 a la menos 1, ¿a qué es igual? O un medio. Exactamente, un medio por a la menos 1, ¿a qué es igual? A la inversa de A, ¿sí? Entonces esto nos queda como un medio por la inversa de A, ¿sí? Entonces va a ser el determinante de un medio por la inversa de A. Y esto finalmente es igual que el ejercicio anterior, o sea, es un escalar, el determinante de un escalar por la inversa, ¿sí? Entonces vamos a hacer un medio elevado a la n, que va a ser 3, por el determinante de la inversa de A, que aquí era igual a 1 sobre el determinante de A. Entonces, esto es así, como decíamos, k por a la menos 1 es 1 sobre k por la inversa de a. 2 por a la menos 1 es un medio por la inversa de a. Entonces esto es, al final, el determinante de un medio por la inversa de a. Un medio al cubo por el determinante de a la menos 1, que es igual a un medio al cubo, que es 1 octavo, por 1 sobre el determinante de a. ¿Sí? Que es igual a esto. Entonces nos queda 1 octavo por 1 quinto, y eso es 1 sobre 40. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, Y profe. Y profe. Bueno, Sí, no profe. sé qué había un montón de mensajes ahí, ya me perdí por dónde iba. Lo tienen también en la clase grabada esto, ¿sí? Porque si alguno se perdió en el camino, lo puede mirar en la clase. Bueno, y la última es la propiedad de que el determinante de a la menos 1, que era el último ejercicio, que ya vimos que es igual a 1 sobre el determinante de a, y es igual a 1 quinto, ¿sí? 1 sobre 5. Estamos, bueno, estos son ejercicios, son muy fáciles, son muy sencillos, pero cuando tenemos el determinante de un producto de matrices,
es muy útil poder saber las propiedades, ¿sí? Como vamos a ver ahora. Como por ejemplo este, ejercicio 6, donde dice dada la matriz A, fíjense que es de orden 4 por 4, calcular el determinante de A a la menos 1 por A al cubo por A transpuesta, por distintos métodos. Bueno, dice hallar el determinante por distintos métodos, ¿sí? Entonces, si yo tengo que calcular el determinante de todo esto que está entre paréntesis es una matriz, es una sola matriz, digamos, que sería calcular la inversa de A, multiplicarla por A al cubo que sería A, y después multiplicarla por A transpuesta, ¿sí? Entonces, si yo tuviese que calcular este determinante sin usar las propiedades, fíjense todos los cálculos que tengo que hacer. Primero calculo la inversa de esta matriz, después la multiplico a la matriz A por sí misma 3 veces, y la premultiplico por esa inversa, y al resultado final lo multiplico por A transpuesta, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si sabemos las propiedades? Si conocemos las propiedades, ¿qué hacemos? Que son las que vimos recién. Sí, ahorra un montón de pasos. ¿Cuál sería el primero que haríamos para calcular este determinante que tenemos acá? Y 1 primero sobre el calcula. determinante de A. Exactamente. Primero calculamos el determinante de A, ¿sí? Que es este. Y en base a eso podemos saber cuál es el determinante de todas estas matrices, por la propiedad, ¿sí? Entonces, el determinante de A da 32, ¿sí? Cuando lo calculen, con este orden 4 por 4, ¿con qué método lo harían? El de los cofactores. El de cofactores, ¿sí? ¿Quieren que lo hagamos o se animan a hacerlo solos? Se lo puede hacer para entenderlo. Bien, vamos a empezar por ahí. Conviene usar la primera columna que tiene varios unos y ceros. Se hace más rápido. Bien, si usamos la primera columna, sí. Hola. No, está bien, está Sí, bueno. yo le hice primero, hay una operación elemental ahí. Le sumé a la segunda fila para convertirlo en uno positivo, pero... Ajá. Perdón, a cero. Lo convertí a cero sumándole la fila 1 y después me queda 1, 0, 0, 0. Bueno, ahí hiciste el método de Chío, entonces. Aplicaste el método de Chío, aplicando operaciones elementales a la matriz. Y después, ¿qué aplicaste? Después de hacer que este sea 0. Y después cofactores. Bueno, hiciste el método de Chío, entonces. Ahí está el método. Sin darme cuenta, entonces. Te lo presentamos. Ese es el método de Chío, creo que está más adelante, si lo agregué este apunte. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para resolver este método? A ver, ay, si entro al chat a leer, ya se me congela todo esto, no podemos seguir, volver, tengo que arrancar otra vez. Bueno, acá entonces. Dijimos la primera columna, ¿sí? Entonces vamos con el primer elemento, que es el 1. 1 por menos 1 elevado a quién? 1 por... Uno Bueno, más pero lo uno. hacemos juntos, porque si lo tengo que hacer yo sola, no. ¿Para qué? 1 más 1. 1 más 1, o sea, menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Menos Claro. 1 cuadrado me da... Bueno, esto multiplicado por toda la matriz. Tapamos Ahí, fila y columna. ¿Cómo sería la matriz? ¿Cuál sería la matriz? A ver. 2, 0, 1, 2, 1, 2, 3 menos 3, 4. Vamos a hacer la primera porque si no voy a tardar un año en hacer esto. 2, 1, 2 y 3 menos 3, 4. Bien, este es el menor complementario, ¿sí?
menor complementario, menos 1 al cuadrado por 1, ¿sí? Bien. Entonces acá vamos a, fíjense que tenemos una matriz de orden que, menor 3 complementario. por 3. 3 por Es 3. de orden ahí. 3 por 3. Entonces para resolver esto tengo que aplicar Sarrus. Sarrus, ¿sí? Vamos con el segundo elemento, más el menos 1, ¿sí? Menos 1 que es me dijeron la primera columna, así que estábamos usando, entonces menos 1 multiplicado por menos 1 a la ¿cuánto? Fila 1 más 2, A la 2 más 3. columna 1. 1, o sea, menos 1 al cubo, ¿no? Sí. Fila 2, columna 1. Y la submatriz, si voy a tapar acá y acá, sería 3, 0, 1, 2, 1, 2. Y 3 3, menos 3, 4. 4. 2, 1, 2, bien. Y 3 menos 3, 4. Bien, ¿se va entendiendo para quienes pedían que lo hiciera? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, a estos dos, 0 y 0, no le hacemos. Me ahorro el trabajo, porque para algo elegimos la fila esta, la columna, perdón, ¿sí? Estos que tienen ceros, al multiplicar por ese elemento, nos va a quedar todo el término igual a 0, por lo tanto, vamos a escribir más 0, ¿sí? Así nos queda más 0, listo. Entonces, ¿a qué sería igual todo esto? Bueno, vamos a ver cuánto nos da el primer término. Si todo esto nos tenía que dar 32, corroboremos que nos dé bien, ¿no? En teoría daba 32. Entonces, a ver, ¿quieren calcular rápido estos determinantes por Sarrus? A ver cuánto les da. Esto va a ser 1 por 1. Hacemos 2 por 1, 2 por 4, 8, más menos 6, más 0, menos 3, menos 0, menos 6 por 2, menos 12. A mí me da 11. Me dio 11 a mí también. 11, bien. Sí, positivo. 11 positivo. Bueno, por 1, ¿sí? Entonces esto es 11. Vamos con el otro. A ver cuánto les da este determinante primero. Es 12 más menos 6. 0. Menos 3. Menos 0. 18. Sería menos 1 por menos 1. ¿Les dio 21? 21. Bien. Entonces, tenemos menos 1 por menos 1 al cubo, que va a ser menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1 positivo por 21 es 21, o sea, 1 por 1 por 11 es 11, más 21 positivo nos da 32. ¿Sí? Bueno, estaba bien entonces. El determinante de A. Esto es así. Bueno, ¿se entendió? Entonces, por el método de cofactores, o Laplace, que también se llama. Entonces, ahora ya calculamos el determinante de A. ¿Cómo vamos a aplicar esas propiedades para que este determinante de todo esto acá adentro sea más fácil? Vamos a ir separándolo por partecitas, por factores. Entonces, esto va a ser igual al determinante de A a la menos 1 por el determinante de A al cubo por el determinante de A transpuesta, ¿sí?
Fíjense que todo esto es igual al determinante de cada uno de los términos que están aplicados en la multiplicación. Entonces, en vez de multiplicar matrices, acá, ¿qué estoy multiplicando? Los determinantes, y los determinantes son números, ¿sí? Reales. Entonces, obviamente que va a ser más fácil, ¿sí? La multiplicación. Por eso está bueno que se acuerden las propiedades, así las pueden aplicar y todo se vuelve más fácil. Bien, entonces, el determinante de a a la menos 1, ¿a qué era igual? A 1 sobre el determinante de a. ¿Sí? 32. Por lo tanto, 1 sobre 32, que es lo que recién calculamos. El determinante de a al cubo, no lo vimos, pero es igual al determinante de a elevado al cubo, ¿sí? En vez de la matriz elevada al cubo, el determinante de esa matriz elevada al cubo. Entonces esto va a ser igual a 32 al cubo, ¿sí? Y por último, el determinante de a transpuesta vimos que era igual al determinante de a. Entonces eso es igual a 32. Y entonces fíjense que tenemos acá 1 sobre 32 por 32 acá arriba, lo podemos simplificar, y nos queda 32 al cubo, que es todo este número grande que tenemos ahí, 32.768. ¿Sí? Sí, me dio. ¿Entendió? Sí, Sí, profe. me dio. Bien. Esta es la única que no habíamos visto. ¿Sí? Cuando tengo una matriz... Ah, a ver... No, no la habíamos visto. Cuando tengo una matriz elevada al cubo, la matriz, es decir, cuando yo tengo que multiplicar a por a para determinar esta a al cubo, el determinante de la matriz al cubo es igual a el determinante al cubo. ¿Sí? O sea, el numerito al cubo. Por eso es mucho más fácil, ¿no? En vez de calcular a por a, encima miren lo que es a. Recontra grande, para calcular 3 veces esa multiplicación, es más fácil acordarme esta propiedad, ¿sí? Entonces fíjense qué rápido se hizo este cálculo cuando, a pesar de tener una matriz grande, aplicando las propiedades se simplificaba mucho, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Y bueno, y fíjense qué fácil cuando elegimos una fila o una columna que tiene muchos ceros, ¿sí? Se simplifica un montón el cálculo. Bueno, vamos al ejercicio que sigue. Yo levanto la mano en mi propia clase, quiero entrar al chat. Ah, y ahí me estaban poniendo las matrices, muy bien. Bueno, vamos al ejercicio 9. Dice, hallar los valores de lambda para los cuales el determinante de A es igual a 0. Y esta es la matriz A. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Si nos dice ya, tenemos que encontrar los valores de lambda para los cuales el determinante de A es igual a 0, entonces voy a plantear que este determinante va a ser ya igual a 0, y voy a despejar lambda de esa ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Esta matriz es una matriz 2 por 2. Voy a decir lambda menos 1 por lambda menos 4, menos 1 por menos 2. ¿Sí? Acá está. Eso va a generar una ecuación cuadrática, ¿sí? Lambda por lambda al cuadrado. Lambda por menos 4 lambda. Menos 1 por lambda es menos lambda, menos 1 por menos 4 es 4 positivo, y este menos 1 menos 1 por menos 2 me da 2 positivo, ¿sí? Más 2. Todo igual a 0. Entonces acá esto me queda lambda cuadrado, 4 lambda menos lambda es menos 5 lambda, y 4 más 2, 6, igual a 0, ¿sí? Entonces esta ecuación cuadrática nos permite aplicar la fórmula resolvente y encontrar los dos valores de lambda para los cuales este determinante es igual a 0, ¿sí? Si aplicamos la resolvente, que imagino que se la acuerdan, menos b, más menos, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, sobre 2 por a, ¿se la acuerdan? Nos tiene que dar estos dos valores, ¿sí? Obvio, 3 cómo no. y 2. Bueno, mejor así. Bueno, entonces aplican esa fórmula resolvente a partir de esta ecuación que surge de plantear determinante igual a 0, ¿sí? Porque surge de acá, y encontramos esos dos valores, ¿sí? Así se resuelve. Bien, ¿va quedando claro hasta acá? Vamos a hacer alguno de estos, a ver.
Dice hallar los valores de lambda para que la matriz A sea no invertible. Y ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Fíjense, tenemos una matriz 3×3, otra 2×2, otra 3×3. También, si el determinante era 0, la matriz era no invertible. Exactamente, entonces tenemos que plantear lo mismo, o sea, esta consigna significa lo mismo que antes, que la anterior, digamos, que el determinante de la matriz sea igual a 0, ¿sí? Entonces la matriz no va a admitir inversa. Bueno, ¿cómo hacemos hoy? Pero, acá. Vamos a calcular este determinante. Pero, che. ¿Cómo hacemos para calcular este determinante A? Por Sarrus. Por Sarrus. Entonces, ¿cómo haríamos? A ver, vamos a decir igual. Es 1 por 1 por 1. Perdón, 1 por 1 por 2. 2. Más 3 por 3 por 4. ¿Sí? Fíjense que esto me lo enseñaron ustedes. Diagonal principal, este por este por este. ¿Sí? 26. Bien. Vamos a ir sumando, lo voy a ir sumando acá porque tengo problemas con mi teclado numérico. Entonces dijimos 2 más 4 por 9, 16, más 2 por 6 por lambda. Ahí me va a quedar 12 lambda. ¿Sí? Sí. Voy a escribir 38 más 12, vamos a escribir A en vez de lambda. Bien, entonces ya está la diagonal principal, menos, me quedaría menos 4 lambda, 3 por 2, 6 por 2, 12, y acá es 3 por 6 por 1. Todo esto igual a 0. ¿Está bien? ¿Hice Bien. algo mal? No, 38, menos 12, menos 18, Profe, ¿por qué negativos 12 y 18? porque estamos restando la diagonal secundaria, ¿sí? Los primeros, 1 por 1 por 2, es positivo, ¿sí? Eso nos da 2, más 3 por 3, 9 por 4, 36. Sumé el 2 más 36, 38, ¿sí? Más 2 por 6, 12, por lambda, 12 lambda. Menos la diagonal secundaria. 4 por 1 por lambda, 4 lambda, menos 3 por 2, acá. 3 por 6, acá me equivoqué, no, este no está bien. 3 por 6, 3 por 2, 6. No, acá está bien. 3 por 2 por 2, 12. Menos 3 por 6 por 1, 18. Estoy restando las diagonales secundarias. Por eso quedan Ahora como sí. menos. ¿Sí? Entonces, esto nos da igual a 8. Esto es igual a 8. Menos 8 lambda. Es 12 menos 4. Menos 8 lambda. Menos 8a igual a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a decir 8. ¿Estamos bien? No. ¿No es 8 más 8 la lambda, profe? Claro, 8 lambda. Porque 12 es menos 4, 12 lambda, 12 menos lambda 4 lambda es menos 8 4 lambda. lambda. Exactamente, exactamente. Ahí va. Entonces, A es igual a 8 sobre menos 8. ¿Sí? Y ahí está el menos 1. Este era 8, 12 menos 4. ¿Sí? Bueno, estamos entonces, ¿cómo se resuelve? Tenemos que plantear siempre una ecuación igualada a 0 en estos ejercicios y despejar el valor de lambda. ¿Sí? En algunos casos, como si tenemos a lambda 2 veces en la diagonal principal, como en este caso, nos va a aparecer una ecuación cuadrática.
¿sí? Va acá, lambda por lambda es lambda al cuadrado, menos 4 positivo, acá nos va a quedar esa ecuación, entonces despejamos lambda al cuadrado, ¿sí? Ahí nos va a quedar al cuadrado, menos 2 por menos 2 es 4 positivo, ¿sí? Eso igual a 0. Entonces directamente ahí podemos decir que a al cuadrado es igual a 4, por ende a es raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. ¿Sí? Bueno, 2 y menos 2 por la raíz, por el signo de la raíz cuadrada. ¿Sí? Bueno, y en el otro sería lo mismo que en el anterior. ¿Sí? Nos va a quedar una ecuación así lineal en función de lambda. ¿Sí? Puse 2 más 36. Tengo un problema con el 6 en mi teclado, por eso no lo puedo escribir. Uso el teclado de la pantalla. Entonces sumé el 2 más 36 y ahí quedó el 38. Bueno, ¿se entendió entonces? Esto. Queda el C para hacer ustedes. El C para hacer de tarea, que ahí tienen el resultado, que es 6, ¿sí? Planteando lo mismo. Bueno, acá entonces estaba el método de Chigo, no me acordaba si lo había agregado o no. El método de Chío, que al compañero le salió sin saber que estaba haciendo el método de Chío, pero muy bien, porque pensó en las propiedades y dijo, ah, sí, aplicar propiedades elementales no me va a modificar el determinante, entonces yo me hago la matriz más fácil y ahí aplico el método de Laplace. Y justamente eso es lo que plantea Chío, ¿sí? Es decir, tenemos una matriz como esta. Siempre se usa para matrices de orden elevado, ¿sí? Cuando tenemos orden 3×3, vamos a usar, en general vamos a usar Sarrus o vamos a usar Laplace, que son como los métodos más fáciles, porque vamos reduciendo la matriz, ¿sí? Por ejemplo, con el método de Laplace, si yo tengo una matriz 3×3, cuando aplico el menor complementario me queda de orden 2×2. Si tengo una 4×4, como antes, aparecía un menor complementario de orden 3×3, ¿sí? En la que calculamos antes, que cuando hicimos este ejercicio de determinante, ¿sí? Acá, cuando resolvimos este, nos quedaba un menor complementario de orden 3×3, y ahí ¿qué aplicábamos? Sarrus, ¿sí? Entonces, este método, que es el de Laplace, es un método indirecto, porque aplica un método primero para reducir el orden de la matriz, y después aplica el método directo, que es el de Sarrus, ¿sí? Por eso se llama indirecto. El método de Chío también es un método indirecto, porque lo que hacemos es hacer más fácil la matriz, es decir, llenarla de unos y de ceros en toda una fila, y usar esa fila para aplicar Laplace después, ¿sí? ¿Se entiende el objetivo? Sí, profe. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos esta matriz 4×4, ¿sí? Dice, comenzamos eligiendo una fila o columna para hacer que, bueno, los elementos, bueno, nos conviene una que tenga más ceros y unos, ¿sí? Entonces voy a elegir una columna o una fila que tenga más ceros y unos. Fíjense que acá lo que elegimos fue la última fila, ¿sí? La que tiene 1, 1, 0, 1. Entonces, voy a hacer que toda esta fila contenga, bueno, menos uno de los elementos, sean todos ceros, ¿sí? Porque, ¿qué pasaba si yo hago que todos los elementos de la fila sean iguales a 0? ¿A qué era igual el determinante? A 0 porque había una fila en una. Claro, a 0, ¿sí? Entonces, estoy transformando el determinante ahí, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es elegir una fila donde tenga mayor cantidad de ceros y unos, y transformar, excepto 1, todos los demás elementos iguales a 0, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar esta última columna. Podemos usar cualquiera, porque podemos usar cualquiera. Es preferible la que nos dé menos trabajo, ¿sí? Entonces, fíjense, tomamos esta fila. Entonces lo que voy a hacer es, a ver si lo tengo acá anotado, comenzar
con mi elemento, con el primer elemento que tengo en esa fila que acabamos de elegir. Me mintió que agarre acá esto. Acá. Este primer elemento se llama conductor, ¿sí? Como en la reducida por fila. En el método de Chio se llama conductor. El primer uno que tengo en la fila, que es el que voy a usar para transformar a los otros elementos en 0. ¿Sí? También podríamos trabajar con este, ¿no? Como conductor que tengo acá. Pero comenzamos con este. Entonces, digo, bueno, tengo este 1 acá, lo voy a usar como conductor. Entonces voy a trabajar, si elijo una fila, voy a hacer operaciones por columnas. Si elijo una columna, voy a hacer operaciones por filas. ¿Sí? Entonces, elijo esta fila porque me queda más fácil, porque me conviene esta fila. ¿Sí? Entonces, la primera operación que hacemos es a la columna 1 la multiplico, o sea, donde tengo este 1, la multiplico por menos 1 y se la sumo a la columna 2. ¿Para qué? Para que este 1 multiplicado por menos 1, sumado acá, menos 1 más 1 me dé el 0, ¿sí? Que necesito acá, acá y acá. ¿Se entiende entonces? Columna 1 multiplicada por menos 1, al resultado lo sumo a la fila 2, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta operación. A ver, acá. Entonces esta es la columna 1, ¿no? Ahí, fíjense que queda igual. La columna 2 es la que se va a modificar. Entonces digo, menos 1 por, columna 1, menos 1 por 3, menos 3, más 1, menos 2. ¿Sí? Menos 1 por 1, menos 1, más 2, 1 positivo. Menos 1 por 2, menos 2, más 1, 1 negativo. Menos 1 por 1, menos 1, más 0, más 1, 0. ¿Sí? Entonces ahí quedó nuestra columna 2, fíjense que ahí se modificó nuestra columna 2, al aplicar operaciones elementales, ¿sí? Entre la columna 1 y la columna 2. ¿Se vio? Sí, profe, se entiende. Bien, vamos al siguiente. Bueno, entonces ya tengo el 1 en esta posición, que era nuestro 1 anterior, y ahora tengo el 0 en esta posición que era donde necesitaba tener un 0, ¿sí? El 0 de la siguiente columna ya estaba, correspondía a la matriz, y ahora quiero un 0 en el último elemento, ¿sí? O sea que este 1 sea un 0. ¿Qué voy a hacer? De nuevo, voy a trabajar con mi 1 conductor. O sea que voy a trabajar con la columna 1 y la columna 4, ¿sí? Digo, a la columna 1 la multiplico por menos 1 y la sumo a la columna 4, ¿sí? Entonces, menos 1 por 3 es menos 3, más 0, menos 3. ¿Sí? Vamos para acá, lo voy a ir haciendo acá. Menos 1, de nuevo, por columna 1, menos 1 por 3, menos 3, más 0, menos 3. ¿Sí? Acá está el resultado. Menos 1 por 1, menos 1, más 4, 3 positivo. Menos 1 por 2, menos 2, menos 1, menos 3. Menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. ¿Sí? Entonces, de nuevo, aplicando esta propiedad, esta operación elemental sobre la fila 1 y la 4, sobre la columna 1 y columna 4, obtengo ese 0 que necesito en esa posición. Entonces, ¿cómo me queda ahora la matriz? Fíjense que acá tengo una fila donde tiene un 1, que es ese 1 conductor que no se modificó, y el resto de los elementos ceros. Entonces, si yo apliqué dos operaciones elementales, ¿estas dos operaciones elementales modificaban el determinante de la matriz? Multiplicar una fila por un escalar y sumárselo a otra, ¿modificaban el determinante? No. 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 ¿Sí? Es la única operación que no modifica el determinante. Por lo tanto,
¿qué puedo hacer ahora? Yo digo que el determinante de esta matriz, con la que partí, es igual al determinante de esta, a la que apliqué estas dos operaciones elementales para hacer que esta fila tenga la mayor cantidad de ceros posible, ¿sí? Entonces ahora puedo aplicar el método de Laplace eligiendo esta fila. Entonces, ¿cuántas cuentas voy a tener que hacer? Una sola, porque el resto de los factores van a ser iguales a 0. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar Laplace eligiendo esta fila. Elijo esta fila que tengo acá, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a extraer el primer elemento de la fila, en este caso es el 1, 1 multiplicado por el menos 1 a la I más J, se encuentra en la columna 1, fila 4, ¿sí? Entonces voy a decir columna 1, fila 4, 1 más 4, este menos 1 va a ser menos 1 a la 5, ¿sí? Nos va a quedar un menos 1, negativo. Por 1, por el menor complementario. Si entonces tapo esta columna y esta fila, me queda toda esta matriz como menor complementario. Menos 2, 3, menos 3, 1, 3, 3, menos 1, 3, menos 3. Y entonces a este determinante lo resuelvo por Sarrus, ¿sí? Todo, bueno, diagonales principales menos diagonales secundarias. Entonces acá tengo, fíjense toda la resolución. Menos 1 a la 1 más 4 me va a quedar menos 1 a la quinta por 1 por el determinante de toda esa matriz resuelto acá por Sarrus. Todo esto me da, acá, me da 18 positivo, todo este determinante por Sarrus me da 18 positivo, multiplicado por este menos 1 por 1, me da un 18 negativo, menos 18, ¿sí? O sea que el determinante de esta matriz con la que partimos es igual a menos 18. ¿Sí? ¿Se entendió? A ver qué están escribiendo por acá. ¿Cómo se predice que esa operación te hace tal fila? Te hace 0 tal fila. En realidad no es que la predecís, la elegís. Lo mismo que cuando hacemos operaciones elementales sobre una matriz para obtener la identidad. ¿Sí? Yo digo, si trabajo con la fila 1 y la 2, estoy usando este 1 para que, multiplicando por menos 1, cuando le sume la fila 2, me dé 0 acá. No me importan los otros elementos, yo quiero un 0 acá. ¿Sí? Buscás la operación en la fila que elegiste para que los demás elementos sean ceros. Ahí está, exactamente como respondieron acá. Bien. Bueno, ¿se entendió entonces? Este es el método de Chío. Yo sé que no les gusta mucho el método de Chío, porque no les gustan mucho las operaciones elementales, lo puedo presentir un poco, pero en realidad es útil cuando tenemos matrices de orden superior a 3, superior a 4, superior a 5, ¿sí? Entonces en ese caso nos sirve hacer más fácil nuestra matriz con operaciones elementales de este tipo que no modificaban el determinante, y entonces de ese modo hacer, digamos, nuestra matriz más fácil. Si tengo esta fila completa de ceros y un 1, puedo aplicar Laplace, y fíjense que solamente voy a multiplicar por este factor, porque el resto de los elementos son 0, ni siquiera lo escribo, ¿sí? Y al final termino aplicando Sarrus. Entonces este método también es un método indirecto, porque fíjense que aplicamos primero operaciones elementales, después Laplace y por último Sarrus. ¿Sí? Entonces se aplican varios métodos para llegar al determinante de la matriz. ¿Se entiende? Sí, profe. Aplicar, no hace falta, con Sarrus ya lo sacás. ¿Cómo? Me perdí la pregunta. A ver, dice, esa 3×3 no estaría bueno reducirla una vez más. La última, al aplicar Laplace me refiero. O sea, esta 3×3, en vez de aplicar Sarrus, podríamos volver a aplicar Laplace.
también la podríamos reducir, digamos. También puedo acá decir, bueno, elijo este 1 como conductor, por ejemplo, puedo hacer un cambio de filas, ahí me cambia el signo del determinante, pero me parece que eso es más trabajo que aplicar Sarrus, que es un solo método. ¿Se entiende? Con Sarrus lo sacás directamente al determinante. Pero sí, también la puedo seguir trabajando a esta matriz, igual que hice antes con este chío. ¿Sí? Puedo, por ejemplo, hacer un cambio de filas, acá, para tener este 1, o multiplicar a toda esta fila por -1. Ahora sí, hay que recordar que esas operaciones sí me cambian el valor del determinante, o sea que lo tengo que tener en cuenta y simplemente agregarlo como un factor, ¿sí? Multiplicarlo. Pero sí, podría elegir esta fila, por ejemplo, aplicar operaciones elementales para que primero este sea un 1 positivo, después para que este sea un 0 y para que este sea otro 0. Y ahí vuelvo a aplicar Laplace, pero me parece que sería más complicado y más cálculo que hacer simplemente esto por Sarrus. ¿Sí? Sarrus, no, 4×4 no se puede, es hasta 3×3. Bueno, en realidad para ver y entender mejor todo esto tienen que practicar operaciones elementales, porque yo entiendo que por ahí les cueste verlo, pero eso es porque les falta práctica, ¿sí? Les falta sentarse a practicar ejercicios. Cuando ustedes practican mucho, ya se van dando cuenta de cuáles operaciones hay que elegir, o qué fila nos conviene tomar. ¿Qué otra fila podríamos haber tomado de nuestra matriz? ¿Fila o columna de la matriz original para hacer chío, por ejemplo? Para, digamos, aplicar estas operaciones elementales. ¿Qué otra se les ocurre que podría haber sido? La columna 2 puede ser. La columna 2 tiene 3 unos y un 2. La columna 4 también, pues ya tengo un 0, el 1 lo tengo y nada más tengo que cambiar 2. Tengo que cambiar los mismos 2 que cambié acá. Acá cambié 2 nomás, 1 y 1. ¿Sí? Estas dos Claro. también, cambio esta y cambio esta. ¿Sí? La fila Entonces, 4. La fila 4 es la que elegimos recién. Yo estaba diciendo la columna 4. ¿Sí? Con este 1 como pivote, o ahí dicen, o conductor, y cambiamos todos estos demás. Este y este. ¿Sí? Solo que ahí las operaciones las vamos a hacer a la fila, en vez de a la columna. En el práctico podemos elegir nosotros el método. Nos Sí. podemos, o nos van a exigir por tal método de triangulación, por ejemplo. No, yo nunca les pongo por un método en particular. Lo pueden elegir. Bueno, entonces, ¿se entendió este último? Vamos a lo que sigue, a ver qué sigue acá. Bien. Entonces, de nuevo, para que quedemos claros, este método de Chío es un método indirecto, donde consiste en elegir una fila, en general la que tenga mayor cantidad la que tenga un 1 para hacerlo conductor, y más cantidad de ceros, ¿sí? Pero un 1 sí o sí para usarlo como conductor, y comenzamos eligiendo a ese 1 conductor y haciendo que los demás elementos de esa fila que elegimos sean ceros, para después aplicar Laplace de una forma más reducida, ¿sí? Y por último, en este caso, como la matriz nos quedaba 3×3, podemos aplicar directamente Sarrus, que es nuestro método directo, ¿sí? Bien, y recordar que si acá hacemos otras operaciones elementales que no sean estas, como por ejemplo cambiáramos de fila, o multiplicáramos a la fila por un escalar, a toda la fila, entonces el determinante va a quedar multiplicado por ese escalar, por lo tanto lo tengo que dividir al final por ese escalar. Y si hice un cambio de fila, le tengo que cambiar el signo, ¿sí? No es que esas no se puedan Una aplicar. consulta. Sí, Después de haber realizado la primera operación elemental, en la segunda matriz, la columna 2, la fila 2, el 2 pasó de ser 2 a 1 con relación a la anterior matriz. ¿Eso es un error de tipeo o porque me perdí algo yo? no, porque toda la fila 2 cambia, porque la estoy poniendo en la fila 2 la suma. Menos 1. Ah, claro, no, sí. Sí, Fíjate que toda la fila 2 cambió, ¿sí? Ese claro, 1 claro. es porque menos 1 por 1 me da menos 1, más 2, 1 positivo.
Sí, pasa que lo interpreté, confundir la columna con la fila. Ahí va. Claro, la operación, elegimos la fila, la operación se hace sobre la columna. Si elegimos columna, la operación se hace por fila. ¿Sí? Bien. Y media. O sea, el 10 Bien, bueno, vamos entonces con lo último que tenemos en esta partecita, que es determinar la matriz inversa por el método de la adjunta, ¿sí? Entonces, ahora que ya sabemos calcular determinantes, ¿sí? Que hay que practicar cálculo de determinantes, vamos a ver cómo se calcula la matriz inversa por este método de la adjunta. ¿Esto lo vieron en la teoría ya o no lo vieron? No, No no que lo yo vimos recuerdo. todavía. No, bueno, llegaron hasta ver los métodos, ¿sí? Hasta Chile vieron, bien. Bueno, perfecto, vamos a ver este entonces. Fíjense que tenemos una matriz A, Vimos calcular inversa, pero sin determinante. claro, por otro método, por el método de aplicar operaciones elementales. Claro, íbamos viendo, llegábamos hasta la reducida por fila y íbamos comparando una con otra. Exactamente. Bien, ahora vamos a calcular la matriz inversa por el método de la adjunta, ¿sí? ¿Qué es este método? Dice que la inversa de una matriz A es igual a 1 sobre el determinante de A por la matriz A adjunta. Que eso es igual a 1 sobre el determinante de A por la matriz A de cofactores transpuesta. ¿Sí? O sea, la A adjunta es igual a A de cofactores transpuesta. Entonces, para calcular la inversa de A, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el determinante de A, que va a ser un número, y voy a calcular la matriz A de cofactores y le voy a hacer la transpuesta. ¿Sí? Y a esa matriz A de cofactores transpuesta, que es la A adjunta, la voy a dividir por el determinante, ¿sí? Que es un número. Entonces me va a quedar la matriz dividida en un número. Y eso es la inversa de A. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la matriz A de cofactores? Bueno, acá tenemos a la matriz A como ejemplo. La matriz A de cofactores es multiplicar el signo, digamos, del elemento de posición, menos 1 a la i más j de cada elemento de la matriz A, por su menor complementario. ¿Sí? O sea, sería como el método de cofactores sin multiplicar por el a y j. Fíjense que solamente es esto, el menos 1 a la i más j por el menor complementario. ¿Sí? Entonces, vamos con el primer elemento. Voy a sacar el cofactor, digamos, de cada elemento de la matriz. Tengo el 1, es mi primer elemento. Este 1, ¿en qué posición se encuentra? Columna 1, fila 1. Entonces voy a decir menos 1 a la 1 más 1, eso me da menos 1 al cuadrado, o sea, 1 positivo, por lo tanto acá me queda ese positivo. ¿Sí? Por el menor complementario. Ese menor complementario surge de tapar la columna y la fila de ese 1. O sea que sería esta matriz. 1, 0, menos 2, 1. ¿Sí? 1, 0, menos 2, 1. ¿Estamos? Este es el primer cofactor. Pasamos al siguiente. Tengo el 0. ¿El 0 en qué posición se encuentra? Fila 1, columna 2. O sea que esto me va a quedar menos 1 a la 1 más 2. Menos 1 al cubo es menos 1. O sea, un signo menos. ¿Sí? Acá aparece ese signo menos. Y multiplico, tapo la columna y la fila, y me queda el menor complementario. 2, 0, 3, 1. ¿Sí? 2, 0, 3, 1. Siguiente elemento, menos 1. Menos 1 se encuentra en qué posición? Fila 1, columna 3, o sea, menos 1 a la 1 más 4. Menos 1 a la cuarta es 1 positivo. Aparece el signo más. ¿Cuál es el menor complementario de este elemento? 2, 1, 3, menos 2. ¿Sí?
Y vamos haciendo lo mismo con cada elemento de la matriz A. Es decir, le vamos sacando su cofactor a cada elemento. Fíjense que no estoy multiplicando por el elemento. Acá no multiplico por 1, acá no multiplico por 0, no multiplico por menos 1. Solo saco el signo, ¿sí?, de su posición, el menos 1 más I más J, y el menor complementario. ¿Sí? Entonces, hacemos lo mismo con cada elemento. Para el 2, ¿en qué posición se encuentra este 2? Es columna 1, fila 2. Entonces, menos 1 a la 1 más 2, 3, menos 1 al cubo es menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que los signos van a ser más, menos, más, menos, y volvemos al más, menos, más. Si tuviese otra sería menos, más, menos. Se van intercalando los signos, ¿sí? Y el menor complementario de este 2 sería el 0, 1, 0 menos 1, menos 2, 1. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo toda esta matriz que se llama de cofactores, lo que voy a hacer es resolver estos pequeños determinantes para encontrar cuál es el elemento, ¿sí?, de cada matriz, digamos el cofactor, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? 1 por 1 menos 2 por 0. ¿Sí? Esto me da 1. Con ese signo más me da el más 1. Siguiente, 2 por 1, 2, menos 3 por 0 es 2, con ese menos me da un menos 2. ¿Sí? 2 por menos 2 es menos 4, menos 3 me da menos 7, con ese más me queda menos 7. ¿Sí? Y así vamos haciendo con cada uno de estos menores complementarios, resuelvo ese determinante. ¿Sí? Y llego a esta matriz. Esta matriz es la matriz A de cofactores, que tengo que hacerla transpuesta, ¿sí? Para que sea igual a adjunta, como dijimos antes. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos filas por columna. Fíjense que la primera fila es ahora la primera columna, 1 menos 2 menos 7. Segunda fila, 2, 4, 2, es la segunda columna. Tercera fila, tercera columna. Entonces esta es la matriz A adjunta, ¿sí? La matriz de cofactores transpuesta. Y por último, calculo el determinante de A, ¿sí? Que el determinante de A, como A es una matriz 3 por 3, puedo calcularlo por Sarru fácilmente, es igual a 8, pues lo verifican, y entonces, finalmente, el método me decía que la inversa de A es igual a 1 sobre el determinante de A por la matriz A adjunta, que es todo esto. Entonces, esto va a ser 1 sobre 8 por esta matriz. Es decir, que a la matriz A, para calcular la inversa, la divido por 8, o la multiplico por 1/8, ¿sí? Por 1 sobre 8. Entonces, cada elemento dividido por 8. 1 sobre 8, 2 sobre 8, 1/4, 1/8, menos 1/4, 1/2, menos 1/4, 7/8, 1/4, 1/8. Y finalmente esta es la inversa de A. ¿Se entendió? Ya me quedé sin voz. Es más largo que el otro método, pero es más fácil porque es seguir un procedimiento nomás. Exactamente, como dijo la compañera. Es un poquito más largo porque hay que sacar toda esta matriz de cofactores y que hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿sí? Pero finalmente es más metódico, ¿sí? Ustedes siguen el método y resuelven la matriz A sin tener que pensar en las operaciones elementales y por ahí alguno que otro lo complica, ¿sí? Pero bueno, cada uno elige el método que quiere. Profe, tengo una duda. ¿Los Sí. signos siempre van a ser iguales? ¿Cómo sería iguales? ¿A qué te referís con Porque, iguales? en la matriz esta que se armó de cofactores, Sí. eh, fíjate que el más está en cruz y el menos está en rombo. El más está en cruz, así. Ajá, diagonales principales, sí. Y Claro.
Y el negativo está en rombo. Wow, a mí me encantan esas conclusiones. Van siempre intercalados los signos. Intercalados, Más, menos, sí. más, menos. Porque Tiene si que ver por tenés una cuestión matriz- de... Cuando tenés vos una sumás las matriz- filas y las columnas, te van a dar pares, impares, pares, impares, y Claro, puedes Claro. multiplicar por -1, te hace que pase eso. Exactamente, porque los elementos están en una posición par, impar, par, impar, par, impar, ¿sí? Entonces por eso se van Tal cual. intercalando los signos, ¿sí? Pensalo así más como que se van intercalando más que lo de la cruz y el rombo, porque si tenés una matriz más grande se te van a desarmar las figuras, ¿sí? Si tenés una matriz de más columnas, más filas, ¿sí? Siempre va a ser cuadrada, obviamente, pero por las dudas. Bueno, igual no se te va a desarmar Bien. no se te va a desarmar las figuras, se te va a hacer más grande. Pero es mejor que lo razones como intercalando los signos, ¿sí? Y obviamente los Sí, es elementos de mejor la antes diagonal que... principal están siempre en el 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, ¿sí? Claro. Y lo mismo que esta sería la fila 1, columna 3, entonces te quedaría el 4 acá, este es el 2, 2, este es el 1, 3, ¿sí? Entonces también te quedan pares, ¿sí? Siempre es por el elemento de la posición y pensalo como intercalado, más que lo de la cruz y el rombo. Aunque también está bien lo de la cruz y el rombo, pero bueno, tiene más sentido lo de pensarlo así como intercalados, ¿sí? En caso de que toque una matriz 4x4, ¿se podría reducir primero por chi o lo vamos a hacer con una matriz 4x4? A este método, así como sale. Es que esto es para calcular la inversa, no es para el determinante. Ah, Entonces, si Pero- vos bien. aplicás operaciones elementales, me estás cambiando la matriz, en realidad. Pero se podría hacer, y acá en vez de quedarnos matrices 2x2, nos quedarían matrices 3x3 y habría que aplicar, en este caso, varias veces arrow, un montón de veces. ¿What? De nuevo. No, O sea, pregunto si sería así. Esperen, acá estamos calculando la inversa, ¿sí? No estamos calculando el determinante. El determinante lo calculamos una sola vez para dividir la matriz. Entonces estamos calculando cofactores para calcular la inversa de la matriz, no para calcular el determinante. No, está bien, pero cuando calculamos Completo la la matriz adjunta de cofactores, antes de hacer la Sí. traspuesta, acá nos quedaron todas, cada término de la matriz nos quedaron matrices 2x2. Si lo Sí. hiciéramos, nos quedarían todas matrices 3x3. Y ahí para sacar ese No, valor, no te quedarían 3x3 porque esta es 3x3. O sea, si vos estás reduciendo, te van a quedar siempre 2x2. ¿Tuvieras una más grande, me estás diciendo? claro, como la que dijo el compañero, si fuese 4x4. Ah, ok. Si fuese 4x4, acá queda de orden 3x3. Y ahí van a ¿No le aplicar, podemos aplicar método de Chio? sí, Antes de Claro, hacer la... vuelven a aplicar Chio acá, en esta. Ah, en Es esa de mejor- adentro. No se Claro. puede antes de hacerla esa de... No, Claro, porque antes, lo que- antes, ¿para qué? Si ustedes no quieren calcular el determinante de esta matriz, ustedes quieren sacar la de cofactores, no el determinante. Entonces no pueden aplicar Laplace sobre esta, porque estarían calculando el determinante. ¿Sí? Ah, Si bueno, yo tengo entonces una- como cofactores de... Claro, esto es el cofactor de la matriz, no es el determinante. ¿Sí? Es el cofactor de la matriz. Si yo tengo una matriz 4x4 o 5x5, tiene su matriz de cofactores, su correspondiente matriz de cofactores. Claro, pero una preguntita. Si nos toca una matriz 4x4, para sacar el determinante, para hacer la fórmula, para sacar la inversa, hay que reducirla a una 3x3. Sí, ¿cómo la reduce? O sea, tenés que calcular el determinante de esa 4x4. La podés reducir por Chio o podés directamente aplicar Laplace. Claro, pero chi y Laplace no son lo mismo. No, Igual, ¿no? Uy. Ok, ahora entendí igual. Chio es un método, Laplace es otro. ¿Sí? Laplace es cofactores, ¿no? Laplace o cofactores es el mismo método. La matriz de cofactores es esto que estamos viendo ahora. Tienen el mismo nombre, pero no son lo mismo. Y no se olviden de hacer esta adjunta después, perdón, transpuesta, que acá me faltó la T, tendría que escribirlo acá.
porque si se olvidan de esa, el determinante les da mal, perdón, la inversa. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿estamos entonces? ¿Se entendió este método? A ver qué tenemos más. Bueno, y acá tienen calcular la inversa de las siguientes matrices usando el método de la adjunta, que es el de recién. Fíjense, tienen 2, 3 por 3, ¿sí? Para calcular la inversa de estas dos matrices, y tienen acá el resultado. No sé por qué dice n, pero no es n. Tienen para calcular el resultado de estas matrices, ¿sí? Respuestas. ¿Estamos? Ya estamos. Acá terminaríamos. ¿Puede volver ahí a mostrar la tarea? Así lo puedo copiar, por favor. Sí. Ahí estamos. Este apunte ya lo tienen en el aula igual, ¿eh? Fíjense si este E es el resultado de este, porque acá ahora me dio la duda, porque este tiene se llama N, no sé si habré copiado bien el resultado de la matriz. Así que les queda de tarea. Bueno, por ejemplo, teniendo esta matriz D, mirando esta matriz D. No. Bueno, no, sí. Para calcular esta inversa con el método de la adjunta tienen que sacar el determinante. ¿Qué método se les ocurre que podrían usar con esta matriz D, por ejemplo? De Sarrus. Uno que no sea Sarrus. Cofactores. Claro. Otro. Cofactores, bueno, a ver, eligiendo qué fila. O columna, no sé. Y la última La fila. columna 3. Pueden elegir esta columna y hacen Laplace, ¿sí? O cofactores. Y si eligen el de triangulación, fíjense que aplican una sola operación elemental y hacen que este elemento se transforme en 0, y tenemos ahí una triangular superior, y multiplicamos los elementos de la diagonal principal y obtenemos el determinante. ¿Sí? Ese es el otro método. Ese es el método que teníamos que ver el tema si cambiaban las operaciones elementales, cambiar los signos y las inversas, ¿no? El de Claro, triangulación. exactamente. Exactamente. Entonces, aplicamos una operación elemental, hacemos que este elemento sea igual a 0. Por ejemplo, ¿cuál podríamos aplicar? Operaciones por fila. A ver, ¿qué se les ocurre? Multiplicarlo por un medio. Este tiene que ser 0. Sí, no. A ver, ¿qué podríamos hacer? Sí, podría ser multiplicar por un medio la fila 1 y restarle a la fila 3. Ahí va. Multiplico por un medio a la fila 1, para que este me quede en un 1, y se lo sumo a la fila 3, por menos un medio. Se lo sumo a la fila 3, y ahí ese me quedaría menos 1 más 1, 0. ¿Sí? También me va a quedar acá. Y está bueno porque esa operación no cambiaba, ¿no? La que era sumarle a la fila otra por un escalar, esa no cambiaba nada, había dicho. No nos cambia los signos, ¿sí? No nos cambian los signos del determinante. Bueno, entonces pueden aplicar una operación elemental para hacer que este elemento sea un 0, y cuando ya tenemos ceros debajo de la diagonal principal, podemos calcular el determinante como esta multiplicación, ¿sí? Es mucho más fácil. Por eso a veces hay que mirar un poquito cuál es la matriz que tenemos, a ver cuál nos resulta más rápido, ¿sí? Pero bueno, igual siempre pueden aplicar el que quieran. Bueno, ¿se entendió entonces la clase de hoy? Sí, profe. Bien, esta también la tienen grabada, yo se la subí el otro día para que la puedan mirar más detenidamente, ¿sí? Y tienen ejercicios que están ahí de tarea para ir haciendo, pero de nuevo vayan practicando, porque si se quedan no van a ir entendiendo todo lo que sigue, ¿sí? Así que métanle pila, no se queden. Bueno, nos vemos la próxima y vemos las dudas que tienen sobre esto, así no nos adelantamos tanto al profe que, bueno, igual el viernes seguro va a terminar con este tema, pero bueno, para no adelantarnos más todavía, ¿sí? ¿Hasta esta unidad era la que iba en el parcial, profe? ¿Hasta la 4? No, hasta sistemas de ecuaciones. Ah, ok.
Bueno, nos vemos. Nos vemos, profe. Chao. Adiós. Nos vemos, profe. Chau.